Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con un tema más dentro del segmento de hematología. Vamos a hablar acerca de leucemia mieloide crónica. Sin nada más que sí, vamos a tratar. Me gustaría decir lo que siempre hemos visto acerca de definición, epidemiología, etiología. Vamos a ver acerca de signos de alarma, el tratamiento, entre otros aspectos importantes como en los demás temas que ya hemos tratado. Bueno, empezando con la definición, en este caso recuerda que la leucemia mieloide crónica va a ser en realidad un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea, ¿ya? Esta enfermedad vamos a ver que hay, si estas, las células que están en este caso mutadas, la cual en este caso está alterada, va a ser la célula madre hematopoyética. Entonces, estas células no, bueno, también aparte de estas también va a haber en este caso un descontrol con respecto a las células mieloides. Y estas células mieloides van a empezar a multiplicarse de manera descontrolada. ¿Y esto por qué pasa en ese caso? Porque tiene que ver también un componente genético en el cual los dos cromosomas, el 9 y el 22, van a intercambiar pedazos y en este caso forman algo nuevo llamado como cromosoma Filadelfia. ¿Ya? Entonces, este cambio hace que se cree un gen anormal que sería el BCR-ABL1, el cual en este caso va a actuar, digamos, como un interruptor, en la cual ordena, por ejemplo, a las células que se dividan una y otra vez sin parar, ¿ya? Entonces, como estaba mencionando, en esta enfermedad va a ser un cáncer en la cual, por ejemplo, ¿dónde va a empezar? En la médula ósea, ¿no? En el cual recuerda que es la fábrica donde se producen las células de la sangre. En esta enfermedad, unas células llamadas células mieloides, que normalmente, ¿qué cosa hacen las células mieloides? Las células mieloides, no te olvides que son aquellas que van a producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas sanas, ¿ya? Entonces, en esta enfermedad, estas células que van a producir estos elementos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, van a empezar a producirse en exceso y de forma descontrolada. Y esto ocurre, como te dije, porque dos cromosomas de la célula, el tanto el 9 como el 22, intercambian un pedazo de material genético. Esto es muy importante. No te vayas a olvidar, por favor, acerca del cromosoma Filadelfia, ya que está muy asociado a este tipo de cáncer. El 9 y el 22 van a intercambiar un pedazo de su material genético y crean un cromosoma nuevo llamado cromosoma Filadelfia. Entonces, este cambio va a generar un gen anormal llamado el BCR-ABL1, ¿ya? Entonces, el BCR-ABL1 va a ser ese caso, bueno, va a producir en realidad una proteína especial que es una tirosina sinasa, que va a actuar en este caso como una señal de que se produzca más y más, en este caso, elementos, ¿no? Como el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, por lo cual hace que las células crezcan y se acumulen en la sangre. Entonces, de esta manera desplaza a las células sanas. Entonces, eso sería este caso con respecto a este tipo de leucemia. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva y vamos a hablar acerca de la epidemiología. Bueno, con respecto a la epidemiología, vamos a ver que esta, por ejemplo, en realidad es más común entre la edad entre 45 y 55 años. Con respecto al sexo, se ha visto ese caso que es más prevalente en los varones, ¿sí? Ese caso de enfermedad. Y bueno, también está frecuente, pues aproximadamente en 15 a 20% de todas las leucemias en adultos. Y bueno, ese sería este caso lo principal, ¿ya? La incidencia en Perú y Latinoamérica es similar a variar según el acceso al diagnóstico. Y bueno, hay factores de riesgo conocidos para nosotros padecer esta enfermedad. Te preguntarás cuáles son. Será este caso de exposición a radiación ionizante, ¿ya? Por ejemplo, aquellos sobrevivientes de Hiroshima, Nagasaki, o trabajadores de radiología en el pasado han tenido este caso con mayor frecuencia una leucemia mieloide crónica y también, bueno, la tendencia de algunos tratamientos, bueno, entonces también el caso puede influir. Y bueno, sería ese caso con respecto a la epidemiología, los puntos más importantes, no te debes olvidar, entonces la edad es de 55 a 60 y más frecuente en varones, ¿no? Y relacionado con la exposición de radiación ionizante. Ahora, si quedó todo claro hasta acá, vamos a pasar con la parte de la etiología. Bueno, con respecto a la etiología, en realidad, la causa es desconocida, sí, exactamente, pero existen ciertos elementos, ciertos factores que pueden, en este caso, hacer que la persona esté más predispuesta a tener esa crónica. Entre ellas está la radiación ionizante, como dice acá, en altas dosis, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, accidentes nucleares, radioterapia. También está otro factor, la edad mayor, ya que el riesgo va a aumentar con el pasar de los años. El sexo masculino, como dije, es ligeramente más frecuente, ¿no? Recuerda que en realidad no es una enfermedad hereditaria, no se transmite de padres a hijos, pero
En este caso, sí influye mucho la parte, por ejemplo, genética, si es que, o sea, pasa este caso de traslocación, como te dije, del cromosoma 9 con el cromosoma 22, si se trasloca, por ejemplo, entonces va a resultar un gen llamado BCR-ABL1, el cual produce una proteína normal tirosina sinasa. Y esa tirosina sinasa hace que se produzca demasiado o sigue estimulando a las células mieloides, lo cual tú ya no quieres, porque precisamente lo que pasa en esta leucemia es que las células mieloides empiezan a proliferar demasiado. Entonces, tú necesitas inhibir esa proliferación, ¿no? Por ello que el tratamiento se le da inhibidores de la tirosina sinasa. Entonces, nuevamente, si te lo repites, estás partido, se ocurre una translocación del cromosoma 9 con el 22, se crea un cromosoma Filadelfia, este va a contener a un gen llamado el BCR-ABL1, ¿ok? Y este gen, el BCR-ABL1, a su vez va a producir una proteína anormal llamada tirosina sinasa, ¿ya? La tirosincinasa lo que va a hacer que se produzcan más células mieloides, más células mieloides, más células mieloides de manera descontrolada. Y pues en este caso, al multiplicarse sin control y vive más tiempo de lo normal, nosotros como tratamiento tenemos que dar obviamente inhibidores de la tirosincinasa. Entonces sería lo principal. Entonces, como dice acá, pues uno de los factores, por ejemplo, tiene en este caso factor, la radiación ionizante. Y bueno, como dice acá, pues es en este caso mutaciones aquí. Lo que va a pasar es que son translocaciones en los cromosomas, pero no es hereditaria. En este caso, pues se diferencia de otras enfermedades pues, genéticas. Sí, recuerda que lo que más influye, bueno, tiene que ver la radiación también. Algunas veces es de causa desconocida, ¿no? Bueno, aquí en este caso habla acerca de una de las manifestaciones de la leucemia, por ejemplo, la esplenomegalia es tan común en la leucemia mieloide crónica, que en algunos casos se puede detectar antes de la leucocitosis. Es muy característica que esa enfermedad haya demasiado elevados niveles el conteo de leucocitos. Y otra característica también la presencia de basofilia. Y bueno, pasamos ahora a la parte de la clasificación, ¿sí? Así que no se te vaya a pasarse acá, ya que creo que esto es lo más importante. Y suelen preguntar en exámenes acerca de qué estadio o qué fase está atravesando un paciente con leucemia de crónica. Existen tres fases, la fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Entonces te preguntarás qué consiste la fase crónica y en qué la acelerada. Bueno, entonces la fase crónica. Vamos a ver que bueno, es la más común método del diagnóstico. El 85 al 90% están presentes en este caso tienen esta fase cuando se diagnostican. Y acá vamos a ver que esta fase pues no es tan mala, ya que esta, por ejemplo, va a ser mucho mejor de buen pronóstico comparado a la blástica. La blástica es la peor. Entonces acá la médula funciona relativamente bien, la proliferación de granulocitos está presente, pero las células maduras en realidad predominan, ¿ya? Entonces acá hay también granulocitos, empiezan a proliferar pero también son los maduros predominantes. O sea, esta enfermedad, bueno, esta fase no es tan maligna, a diferencia en cambio de la acelerada, ya que aquí, si en este caso va a aumentar algo que sería este caso los blastos, ¿sí? Cuando aumentan los blastos, eso es algo anormal. Recuerda que la presencia de blastos estaría en las leucemias agudas, pero no en las crónicas. Sin embargo, pues al estar aumentado, nos indicaría que hay, por ejemplo, alguna evolución está, progreso, está haciéndose más maligna y se puede hacer este caso de leucemia aguda, que la cual sería mucho peor que esta crónica. Entonces, fase crónica, la más frecuente, aquí, por ejemplo, hay menos del 10% de blastos. El paciente suele estar sin síntomas o con molestias leves como cansancio, esplenomegalia. Las células aún funcionan correctamente. Y bueno, la respuesta pues responde muy bien al tratamiento con inhibidores de tirosina. La fase acelerada, acá en cambio vamos a encontrar ya no menos del 10%, sino ya del 10 al 19% de blastos en sangre o en médula ósea. Va a tener más síntomas como son la anemia, la fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso también está presente y el tratamiento obviamente será menos eficaz que acá. Y ya tenemos en la peor fase, la más grave y la más avanzada, que sería la fase blástica, en la cual ya no está de 10 al 19% como acá, ni menos del 10%, sino que aquí está con 20% de blastos o hasta más, mientras que será hasta 19, pero acá es a partir de 20, ya no, o generalmente a partir más de 20, es este caso, como te dije, la presencia de blastos en sangre la que me define esta fase. Clínicamente ya se comporta como una leucemia aguda, porque en este caso habiendo más de 20% de blastos. Para clasificar una leucemia aguda necesitamos tener la presencia de más de 20% de blastos, es por eso. ¿Ya? El pronóstico obviamente es muy pobre, requiere tratamiento más agresivo como quimioterapia intensiva o trasplante. Entonces, debes dar cuenta
La diferencia entre la fase crónica, acelerada y la blástica, ¿no? Es como que la fase crónica la máquina está encendida, pero trabaja bajo cierto control. La fase acelerada, pues esa máquina empieza a descontrolarse y trabaja más rápido. Y la fase blástica en la cual la máquina está fuera de control y produce material defectuoso en masa, ¿no? Entonces sería un ejemplo de cómo diferenciarlo. Ya, entonces eso sería lo principal, nos estamos dando cuenta con respecto a las tres fases. Desde que está acá, que todo esté claro, continuamos con la parte de la fisiopatología. Bueno, con la fisiopatología, cuando mencioné, tenía que haber, en este caso, un cambio genético inicial, ¿no? Como había dicho, una célula madre hematopoyética, que es la que da origen a todas las células de la sangre, ocurre ahí una translocación, ¿no? En este caso, como mencionó, a ver, el cromosoma 9, ¿no? Con el cromosoma 22 se unen, el cromosoma 9 se une en pedazos del cromosoma 22 y esto forma el cromosoma Filadelfia, por decir acá. Y otra cosa también es que se va a producir una proteína normal. Esa proteína, luego de esa, el gen BCR-ABL ordena fabricar una proteína, ¿ya? Llamada, esa acá, mira, codifica una proteína tirosina quinasa. Entonces, tirosina quinasa o quinasa está siempre activa. Es como un interruptor, ¿no? Pegado siempre en encendido, un interruptor que siempre sigue encendido. Entonces, esta proteína lo que hace es enviar señales constantes a la célula para que se divida más rápido y no muera cuando debería, lo cual es malo porque sabes que todas las células deben de, en este caso, cumplir su función y luego morir. Y bueno, obviamente replicarse de una manera controlada, pero acá la tirosina se estimula a que siga proliferándose bastante y otra que no se muera. Entonces, esa proliferación excesiva, esas células, por ejemplo, empiezan a multiplicar sin control y estas células van a estar ocupando la médula ósea. ¿Ok? Recuerda que en el caso que la médula ósea existen tus células sanguíneas, como son también están glóbulos rojos, glóbulos blancos, y las plaquetas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las células, por ejemplo, de la serie amiloide, o sea, los precursores de las plaquetas, de los glóbulos rojos blancos, empiezan a multiplicarse? Van a estar empezando, en este caso, a desplazar, ¿no? Empiezan a desplazar estas de acá, entonces todas, por ejemplo, las plaquetas, los glóbulos rojos que estaban acá, se van, ¿no? Ya son, no es que se van, sino que están siendo desplazadas, bueno. Como te mencioné, bueno, te lo vuelvo a repetir, es una célula madre hematopoyética, recuerda aquí, célula madre hematopoyética, la que da origen a todas las células de la sangre, ¿ok? En esta ocurre la translocación. Recuerda también que están las células de la serie mieloide, ¿ya? De la serie amiloide y estas de acá de la serie amiloide dan, bueno, son precursoras ya en sí de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y también de las plaquetas. Entonces, estos tres elementos son resultados de las células precursoras mieloides. Entonces, bueno, como le había mencionado, la célula precursora amiloide es un origen a glóbulo blanco, plaqueta y glóbulo rojo, ¿no? Y como le mencioné acá, existe una proliferación excesiva. Las células de la serie amiloide, ¿ok? En este caso van a empezar a multiplicar sin control. Esas células van a desplazar a las demás que ocupan a la médula ósea. Entonces va a desplazar a las demás células normales y luego también va a estar acumulándose en sangre y en órganos, ¿ya? Al haber tantas células inmaduras y anormales, como está pasando, lo que va a suceder es que estas van a irse por la sangre y pues así pueden llegar a acumularse en el vaso, por ejemplo, como y pues lo que genera esplenomegalia, pueden en este caso al hígado y otros órganos, ¿ya? Entonces, la progresión de las, según fases, como te dije, en la fase crónica, las células todavía maduran parcialmente, la acelerada, las alteraciones genéticas adicionales, hacen que la maduración sea más deficiente. Y la blástica, pues acá todas las células ya son inmaduras, se comporta como una leucemia aguda, pese a ser crónica, y pues de esta manera sería la peor fase, ya sería la última, la terminal. ¿Ya? Entonces no te debes olvidar también acerca de las fases. Entonces recuerda puntos importantes, ocurre una translocación entre cromosoma 922, el cual resulta un gen que es el BCR-ABL1, ¿no? Este gen BCR, en este gen BCR-ABL1, lo que va a suceder es que va a producir
algo que se llama tirosinquinasa. Esa tirosinquinasa va a ser mala porque lo que hace es estimular la proliferación de precursores mieloides. ¿Cuáles son los precursores mieloides? Aquellos que van a dar lugar a glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, como estimula la proliferación de esto, pues se da como tratamiento a estos pacientes inhibidores de tirosinquinasa, quinasa. Entonces, estos son los puntos más importantes de positiva, así que vamos a pasar. Pasamos ahora a la parte de la fisiopatología. No sé por qué hemos mencionado. No, no, no. No, es así, ya habíamos mencionado fisiopatología, ¿no? Aquí en este caso mi error debía de decir histología. Aquí yo debía decir histología, pasó un error. Bueno, claro, suelen preguntar mucho. Solamente diré que en este caso hay una proliferación, como les dije. En la fase crónica hay un aumento de celularidad y también hiperplasia de la línea mieloide, que es por los precursores que empiezan a proliferarse. Disminuye más bien otras series, como son la serie eritroide megacardiocítica, o sea, de glóbulos rojos y plaquetas. ¿Y por qué? Porque, como te dije, los precursores eritroides empiezan a proliferar más y pues quitan el espacio a glóbulos rojos, a plaquetas, que están ahí en la médula ósea, le quitan el espacio. Entonces, y bueno, la fase acelerada y la blástica, ahí predominan ya los blastos, ¿no? Recuerda que en la fase acelerada empiezan a aparecer, pero siempre se mantiene este caso como leucemia crónica mientras sea 19% de blastos. Cuando ya pasa de 20 por ciento de blastos, ahí se considera ya con una leucemia aguda. Entonces, vamos a seguir características histológicas, ¿no? De caída en todas estas fases. Y con respecto, vamos a hablar ahora sí acerca de las manifestaciones clínicas. Entonces aquí pasamos a un punto ya muy importante y que eso en este caso es indispensable porque con ello van a empezar a resolver la parte de casos clínicos, entre otros, ¿ya? En este caso, esta leucemia puede empezar de forma silenciosa o con síntomas leves, sobre todo en la fase crónica, ¿ya? Y en este caso, como dije, la fase crónica no es la fase de peor pronóstico, sino la plástica. Entonces, a medida que avanza, los síntomas se hacen más evidentes. Entre la fase crónica, recuerda este caso que es la más refractaria diagnóstica y también la más benigna, la de mejor respuesta. Vamos a encontrar que el paciente suele estar sin síntomas en muchos casos. Lo que sí puede en este caso presentar es tal vez cansancio, cierta debilidad. Y como les dije, debido pues a la infiltración de células, es esplenomegalia, ¿no? Sensación de llenura rápida. O van a empezar con dolor, molestia en el lado izquierdo del abdomen. Pérdida de peso también puede ser, sudoración nocturna. Ya luego, este caso sería lo típico, como les mencioné, de la fase crónica. Pero en la fase acelerada vamos a encontrar síntomas mucho más intensos, en ese caso por anemia y exceso de glóbulos blancos, ¿ya? Por origen de proliferación. Entonces, aparecerá fatiga marcada, palidez, fiebre, dolor óseo también, ¿ya? Pues el dolor óseo. Y la crisis blástica, en la cual es como tal leucemia aguda y sería la peor, aquí se comporta como una leucemia pues aguda, como mencioné. Entonces sería fiebre hasta presente, infecciones frecuentes, hemorragias importantes, el dolor óseo también intenso, la debilidad también extrema, ¿no? Entonces también se olvida síntomas comunes así a nivel general, dejando de lado las fases, sería la fatiga, la pérdida de peso, la sueño nocturna, el peito abdominal, ¿no? Se pasó por infiltración, pneumogalia, dolor óseo también, entre otros. Bueno, aquí está en este caso una imagen que nos resume un poco acerca de la parte de clínica de la leucemia mieloide crónica. Como se ve, en este caso van a ver los inflamados, fácil sangrado, hemorragias nasales, petequias, infecciones también casos recurrentes o severas, la fiebre, fatiga, pérdida de apetito, pérdida de peso también está, vaso y dolor agrandados, sudoraciones nocturnas, calofríos y dolor óseo.
Y bueno, pasando ahora a ver, a la parte de diagnóstico, entonces vamos a ver este caso que podemos realizar mediante un estudio de laboratorio, mientras también otro por estudio de médula ósea. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la parte de laboratorio? Bueno, en la parte de laboratorio tenemos el caso que hacer un hemograma. ¿Por qué el hemograma te preguntarás? Porque en este caso nos va a determinar cuánto está el recuento de leucocitos. Si vemos en este caso una leucocitosis marcada, pues hay más posibilidad de que sea leucemia mieloide crónica, ¿no? Como dije, ese caso, si aparte predomina en monocitos también. Con respecto a las plaquetas, esas, por ejemplo, pueden estar normales o pueden estar elevadas en la fase inicial y podemos encontrar una anemia moderada. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, puede haber anemia? Porque, como te dije, empieza a proliferar los precursores electroides, pero ¿qué pasa en ese caso con los glóbulos rojos? Van a empezar a disminuir, o las plaquetas también pueden disminuir porque están, en este caso, siendo desplazadas por los precursores electroides, ¿ya? Con respecto al fósil sanguíneo de sangre periférica, se encuentra en la izquierda de leucocitos y también basofilia y eosinofilia. Esto sí es muy importante que te aprendas, ya que es algo casi característico, el tipo de leucemia, ya la basofilia y la eosinofilia. Aquí, por ejemplo, el PCR nos sirve para detectar aproximadamente como sustancia el gen BCRBL y vamos a ir caso principal. Con respecto a la médula ósea, en este caso se ha aspirado una biopsia de médula y aquí, por ejemplo, se demuestra una celularidad aumentada. Y bueno, también en este caso, como les mencioné, el tratamiento pues, de enfermedades a nivel de la tirosina, como por ejemplo satinib y niotinib. Y bueno, en este caso podemos ya complementarlo haciendo este caso una ecografía abdominal para evaluar si es plenomegalia y hepatomegalia, que recordemos que esta enfermedad, radiografías, por ejemplo, si hay ese caso paciente manifiesto doloroso, entonces obviamente hemograma y frotis, como estamos viendo, cuando necesita sospecha clínica, ¿no? Sin embargo, el diagnóstico ya definitivo debería ser el hecho de demostrar que hay una mutación, como te mencioné, como te dije, ha pasado una mutación, otra locación en el cromosoma 9 junto al 22, ¿no? Y puede generar un gen BCR-ABL. Entonces, identificando esto, pues nos va a mejorar pues tratamiento, pues no, y así pues también evaluar cómo debemos de proceder al momento del diagnóstico. Entonces, laboratorio, no se olviden, hay normalmente leucocitosis marcada, predominio de granulocitos. Eso se cambia importante, ¿ya? En todas las etapas de maduración, neutrófilos, metaminocitos y minocitos, en todas las etapas, se define ese caso la parte de laboratorio. Leucocitosis marcada, predominio de granulocitos y entonces etapas de maduración como son neutrófilos, metaminocitos y mielocitos. La plaqueta pasomionía, la anemia también está y vos sigas a lo principal. Y bueno, como dice acá, este caso aquí fibrosítica de la fase terminal de leucemia amiloide crónica y es muy parecida a la leucemia aguda. Y en este caso también veremos que la leucemia amiloide crónica también suele causar un síndrome de hiperviscosidad a nivel sanguíneo, por lo cual puede causar visión borrosa y cefalea intensa. Bueno, entonces seguimos este caso con la parte de vamos a ver, psicopatología, cano, clínica. La parte de los signos diferenciales vamos a continuar. Entonces acá en este caso vamos a diferenciar también de la leucemia mieloide aguda, de la leucemia mieloide crónica y otros síndromes, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la aguda, ¿cómo podemos diferenciarlo? En que la aguda, por ejemplo, presenta blastos, en cambio la crónica no presenta como tal blastos. Y bueno, otra cosa, bueno, es solamente presentar como obviamente va a progresar a fase blástica y luego acelerada, ¿no? En la cual se comporta, pero como te dije, pues la aguda acá presenta blastos y en la crónica nunca presenta blastos. Acá son mucho más graves y más comunes citopenias. En la crónica, en este caso, vamos a ver que afectan los linfocitos principalmente y tiene pues tiene como presencia también adenopatía frecuentemente. Leucemia, eso no son importantes casi que lo ignoramos.
Entonces, el principal con respecto a los codiferenciales, ¿no? Y bueno, antes de pasar con eso laboratorio, hasta acá llegó la primera parte de leucemia crónica. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de culminar esta primera parte y de ahí hacemos la segunda. Entonces, ¿qué hemos visto? En este caso, aquella neoplasia en la cual se caso va a haber un cáncer, un tipo de cáncer de médula ósea de sangre. Existe una proliferación excesiva de la célula madre hematopoyética, también de las células precursoras, las células eritroides. Recordemos que estas células son las encargadas de producir glóbulo rojo, glóbulo plaqueta, glóbulo blanco, plaqueta, ¿no? También, pues, estas, por ejemplo, o sea, en la parte de epidemiología, es más frecuente en varones y en edad de 45 a 5 años. Con respecto a la etiología, tiene que ver la parte de radiación ionizante, aunque muchas veces la causa es desconocida. La clasificación, visto que sería este caso, creo yo, lo más imprescindible que te aprendas es la fase crónica, la acelerada y la fase blanca y sus características. Recuerda que la crónica, em, para su fase acelerada tiene el 19% el número de blastos, mientras que la fase blástica presenta más del 20%, ¿no? Obviamente es mayor cantidad. Respecto a la fisiopatología, como les dije, pues obtiene una revocación de los cromosomas y crea un gen muy raro, extraño, normal, que es el BCR1 y produce además estirosincinasa. Y esa estirosincinasa se encarga de estimular aún más la producción de precursores electroides y tú quieres que más bien eso no suceda, ¿sí o no? Entonces, después tenemos a la parte de, bueno, aquí sería histología, que se equivocó, el histología, no me pregunto mucho. La clínica sí es importante, como te mencioné, sería la fatiga, la pérdida la pérdida en este caso de peso, sudoración nocturna, de lo que son síndromes constitucionales, y también sería ese caso la presencia de plenitud abdominal, muchas veces por la hepatomegalia que se suele producir, ¿ya? Entonces se llega a los síntomas principales. Recuerda que no siempre. Entonces, recuerda en este caso que no siempre los síntomas son similares, depende mucho de la fase, ¿ya? Recuerda que una fase crónica es la más frecuente en diagnóstico, que sería sin síntomas en muchos pacientes, ¿ya? En este caso se tiene de cansancio, debilidad algunas veces, pero en general no hay síntomas porque es una fase que no es tan mala. Pero en cambio, en la fase acelerada, síntomas son más intensos, por ejemplo, anemia, aparte de fatiga marcada, palidez, fiebre sin infección, dolor óseo, vaso muy aumentado. La fase blástica, que sería la crisis blástica, se comporta como fiebre alta persistente, infecciones frecuentes, hemorragias importantes, dolor óseo ya intenso. Entonces, te das cuenta que los síntomas son distintos, ¿no? Según este caso, las fases en blástica, acelerada o la crónica. Recuerda que la peor sería este caso de la blástica y bueno, la crónica no sería tanto. Claro, parte de los síntomas más comunes y bueno, ya no sé que hemos visto también a ver si caso el hemograma, si era leucocitosis o no. Recuerda que también en ese caso van a estar la presencia de granulocitos maduros y en todas las etapas de maduración, ese caso neutrófilos, metamiocitos y mielocitos. Cuando escuches estos dos términos, metamiocitos y mielocitos, asocian mucho a la leucemia amiloide crónica. Algo que nunca también debes de olvidar es acerca de la eosinofilia y la basofilia en el frotis sanguíneo, ¿ya? Así que sería ese caso todo. Bueno, esta es la primera parte de la unidad, ¿no? Nos quedamos hasta acá los diferenciales y ya vimos una segunda parte con hallazgos laboratoriales, ya casi para terminar, y luego hacer las preguntas que tenemos por acá. Entonces, hasta acá la primera parte. Si te sirvió ese video, dale un like, suscríbete, me anima más a subir más contenido, más videos de mis interna y muchas gracias por llegar hasta acá.